Hola a todos, bienvenidos a Easy Maths. En el video de hoy vamos a hablar sobre grupos. Entonces, bueno, ¿qué es un grupo? Un grupo pues, es como la estructura algebraica más básica entre comillas, porque hay algunas más básicas, pero con estas no se pueden hacer muchas matemáticas, pero entonces es la estructura algebraica más básica que se le puede poner a un conjunto. Entonces, formalmente, definición. Un grupo es un conjunto G junto con una operación. ¿Qué es una operación? Una operación no es más que una función que va del producto cartesiano de G con sí mismo en G, tal que esa operación satisface los siguientes axiomas. Entonces, el primer axioma es que la operación es asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que para todos los elementos A, B y C en el grupo, en el conjunto G, se cumple que, pues, no importa donde yo ponga los paréntesis para operar. ¿Qué quiere decir? Que si primero opero A con B y a lo que me da lo opero con C, eso me da lo mismo que operar primero B y C y por último operar con A. ¿Sí? Estas dos cosas son iguales. Quiere decir que yo puedo correr el paréntesis. Eso es que la operación sea asociativa. ¿Qué otro axioma? Está el segundo, y es que existe un elemento neutro o la identidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para todo elemento del grupo, este elemento neutro, la identidad, se cumple que pues E por G es igual a G por E y eso es igual a G. ¿Sí? A eso no se refiere con identidad. Y por último está la existencia de los inversos. Y entonces, pues, ¿qué es? Que para todo elemento en el grupo existe un elemento H que también está en el grupo, tal que, pues, G por H es igual a H por G, y ese me da el elemento neutro que teníamos en el axioma de arriba. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un conjunto junto con una operación que cumple estos tres axiomas, es decir, asociatividad, elemento neutro e inversos, entonces tengo un grupo. Entonces, pasemos a mirar algunos ejemplos. El primer grupo que uno conoce es el grupo de los enteros, es decir, tomemos a G como el conjunto de los números enteros y como la operación tomemos la suma. Entonces, pues del colegio sabemos que la suma es asociativa y si tomamos al elemento neutro como el cero, es decir, el neutro aditivo, pues ya tenemos a la identidad, ¿cierto? Y para todo número entero n, si tomamos su inverso aditivo, pues tenemos el inverso con la suma, ¿cierto? Entonces, pues aquí nos da el inverso del grupo y concluimos que los números enteros junto con la suma son un grupo. Aquí, pues podríamos generalizar un poquito este ejemplo y tomar en vez de como G el conjunto de los números enteros, tomar a G como el conjunto de los números reales. Y de igual manera, con la operación que es la suma. Aquí pues se cumple lo mismo y este conjunto acá, R con la suma, vuelve a ser un grupo. Ahora miremos algo un poquito más interesante. En este caso vamos a tomar a G como R y le quitamos el 0. ¿Listo? Y ahora como la operación vamos a mirar la multiplicación. Esto vuelve a ser un grupo porque entonces pues nuevamente del colegio sabemos que el producto, la multiplicación en los números reales, pues es asociativo. Entonces ya se cumple el primer axioma. Ahora la identidad, pues tomamos el neutro multiplicativo, es decir, el 1, y pues el inverso multiplicativo, pues tomamos como el inverso, mejor dicho, como el inverso en el grupo tomamos el inverso multiplicativo, es decir, x por 1 sobre x, pues es igual a 1 sobre x por x, y esto me da justamente el 1, que es el neutro multiplicativo. Listo. Bueno, ahora miremos otro ejemplo. Tenemos a G. Para los que saben un poquito de álgebra lineal, podemos tomar a G como el conjunto de las matrices n por n con entradas en los números reales. Y como la operación, la suma. Este sería uno. Y el otro, también con matrices, es tomar a G como GLNR. ¿Qué quiere decir GLNR? Este es el conjunto de todas las matrices A, n por n, que son invertibles, es decir, que su determinante es distinto de 0. Y como la operación tomamos la multiplicación de matrices. En estos dos casos tenemos un grupo. Miremos solo el primero para ilustrar un poco. Entonces, pues la suma de matrices es asociativa, ¿cierto? Y la identidad, pues es la matriz nula, es decir, la matriz que tiene todos ceros.
Entonces ya tenemos que la operación es asociativa y tenemos el elemento neutro que es la matriz 0. Y pues como inverso tenemos el negativo de la matriz, ¿cierto? Entonces ya cumplimos los 3 axiomas y entonces las matrices con la suma forman un grupo. ¿Qué más? Pues vamos a mirar varios ejemplos. Entonces, podríamos tomar a G como Z partido 2Z. ¿Qué es esto? Esto no es más que el conjunto 0, 1. Y como en la operación miramos la suma. ¿Pero cómo es la suma? La suma la definimos mediante esta tablita de acá. A estas tablas se les llaman tablas de operaciones. En este caso, tabla de la suma. Entonces, 0 más 0 me da 0. 0 más 1 me da 1. 1 más 0 me da 1, pero 1 más 1 me da 0. Entonces, si esta es la operación, veamos que con esta operación, el conjunto 0, 1, es decir, Z partido 2Z, es un grupo. Entonces, pues uno puede verificar que esta operación de suma, es asociativa. ¿Cómo lo hacemos? Pues como son finitos elementos, pues podemos hacerlo como caso por caso. Miremos algunos. El caso más sencillo, el caso trivial, pues es en el que tanto A como B como C son ceros. Recuérdense que asociativa quiere decir que yo puedo correr el paréntesis, ¿no? Entonces, en este caso es súper sencillo. Miremos algo un poco más complejo y metamos algún 1. Entonces, miremos acá. Dentro del paréntesis tengo 0 más 1 y luego 0. Listo. Entonces, primero pero el paréntesis, ¿qué me queda? 0 más 1 es 1. Entonces, esto es 1 más 0. 1 más 0, según la tabla, 1 más 0 es 1. Esto es 1, pero 1 también es 0 más 1, ¿cierto? Y ahora 0 lo dejo igual, pero 1 lo puedo escribir como 1 más 0. Y ya fíjense que pude correr el paréntesis, entonces en este caso pues se cumple. Y yo puedo seguir haciendo esto para los demás casos. Y concluyo entonces que esta suma que definí mediante esta tabla es una operación asociativa. Bueno, es claro que la identidad de esta suma es el 0, ¿cierto? Y además, pues el inverso del 0 es el 0 y del 1 es el 1, pues porque 1 más 1 me da 0, ¿cierto? Entonces, pues ya se cumplen los 3 axiomas, tengo la operación es asociativa, tengo la identidad que es el 0 y el inverso de cada elemento, entonces tengo un grupo. Esto era Z partido 2Z. Miremos algo un poquito más general. Z partido 3Z. Ya ustedes se podrán imaginar esto qué es. Este es el conjunto 0, 1, 2 y la suma que viene dada por esta tabla. Entonces uno puede hacer el mismo ejercicio de arriba y verificar a mano que la suma definida mediante esta tabla es asociativa. Pues nuevamente la identidad va a ser el 0 y pues se tienen inversos para todos, ¿no? Entonces, pues ya está, esto me vuelve a dar un grupo y yo lo puedo generalizar más. Entonces, en general, tenemos a Z partido NZ. ¿Esto qué va a ser? Este es el conjunto de, pues, de los números desde 0 hasta el n-1 y la suma, que es, de pronto algunos ya se dieron cuenta, la suma es sumar módulo n, ¿cierto? Entonces, con esta operación, este conjunto se vuelve un grupo. Listo. Y ahora miremos algo que no es un grupo. Entonces, acuérdense del primer ejemplo que vimos. Habíamos cogido los números enteros. ¿Qué pasa si en vez de coger los números enteros, cogemos los números naturales? Entonces, tomamos a G como los números naturales, la operación la suma. ¿Esto por qué no es un grupo? Bueno, pues la operación es asociativa, sí, tenemos el 0, pero no tenemos a los negativos. Entonces no tenemos a los inversos. Y como no tenemos a los inversos, pues el tercer axioma no se cumple y por lo tanto n con la suma no es un grupo. Listo. Ahora, cuando uno tiene un grupo, uno le puede pedir un axioma más. Entonces es un tipo especial de grupos y se tiene pues lo siguiente. Vamos a decir que un grupo G es abeliano o conmutativo, significan lo mismo, si se cumple esto. Y es que para todo G, H en el grupo, para todos elementos G y H en el grupo G, se cumple que G por H es H por G. Es decir, no importa el orden en el que yo multiplique los elementos. Si esto se cumple, entonces la operación es conmutativa y decimos que el grupo es abeliano. ¿Listo? Bueno, todos los grupos no son abelianos. De los ejemplos que ya vimos, podríamos mirar cuáles son abelianos y cuáles no.
Entonces, los números enteros. Nosotros pues sabemos que la suma es conmutativa, entonces los números enteros son conmutativos, al igual que los números reales, con la suma, ¿cierto? Y si le quitamos el cero, la multiplicación también es conmutativa. Entonces, R sin el cero con la multiplicación también es un grupo conmutativo, un grupo abeliano. Ahora, las matrices con la suma también son conmutativas, pero si yo miro las matrices con la multiplicación, esto ya no es conmutativo. Los que saben de álgebra lineal, pues sabrán que no necesariamente, si yo multiplico una matriz A con una matriz B, se tiene que A por B es igual a B por A. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer ejemplo de un grupo no conmutativo. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues por último estaban los ZNs, ¿sí? ZN y ZN es conmutativo siempre. Entonces fíjense que el único ejemplo no conmutativo que teníamos era el de las matrices con multiplicación. Listo. Entonces, ahora sí, después de definir ya los grupos y los grupos abelianos, algunas observaciones. Entonces, usualmente uno escribe GH o G por H para denotar G estrellita H, donde estrellita pues es la operación del grupo, ¿cierto? Se suele escribir así en vez de así. Esto para el caso cuando el grupo no es conmutativo o cuando el grupo es, la operación es como una multiplicación. Para el caso cuando el grupo sí es conmutativo, uno suele escribir G más H. Sí, pero no siempre sucede. Es una notación usual, pero no siempre va a ser así. ¿Listo? Ahora, eso era pues, la primera observación. Cómo se suelen escribir las operaciones, GH o G más H. Y la siguiente observación es que al elemento H en el grupo, tal que G por H es igual a la identidad o H por G es igual a la identidad, este lo vamos a denotar por G a la menos 1 o menos C, pues dependiendo del caso en el que estemos, ¿no? Si es conmutativo o no conmutativo. Sí, este pues es el inverso, ¿no? Entonces por eso lo llamamos de esta forma. Bien, ahora tenemos algunas propiedades importantes en los grupos. ¿Qué podemos hacer en un grupo? Entonces la primera y muy importante propiedad es que tenemos la ley de la cancelación. ¿Y con esto a qué me refiero? Bueno, si yo tengo que A por B es igual a A por C, como que podemos cancelar a ambos lados y tenemos la igualdad B es igual a C. Miremos por qué esto se cumple. Entonces, pues si yo tengo que A por B es igual a A por C, puedo multiplicar a ambos lados por el inverso multiplicativo, bueno, por el inverso, mejor dicho, de A, ¿cierto? Entonces, ahora, como la operación es asociativa, pues yo puedo agrupar el A inverso con A ambos lados y me queda la identidad, ¿cierto? Entonces me va a quedar, de aquí puedo concluir que E por B es igual a E por C. Y ahora el uso del el hecho de que E es la identidad. Entonces, como es la identidad, me queda que B es igual a C. Y ya lo tengo. ¿Listo? De igual manera, si lo tengo como para el otro lado, es decir, B por A es igual a C por A, puedo concluir también que B es igual a C. La prueba es exactamente la misma, ¿sí? Pero aquí hay que tener cuidado. Y es que uno pues viene del colegio acostumbrado a que las operaciones siempre son conmutativas. Pero pues ya vimos que para el caso de grupos no siempre va a ser así. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque el elemento que uno puede cancelar, es decir, el A, tiene que estar como en el mismo lado, a ambos lados de la ecuación. Entonces, es falso que si yo tengo A por B es igual a C por A, entonces B sea igual a C. Esto no siempre se tiene, porque fíjense que el A no está en el mismo lado. En un lado está a la izquierda y en el otro a la derecha. Esto solo va a ser cierto cuando el grupo es conmutativo. Si el grupo es conmutativo, esto se tiene, pero el resto es falso. Entonces hay que tener cuidado. Listo. ¿Qué más tenemos? La ecuación lineal AX igual a B tiene una única solución. ¿Listo? Entonces, como tiene una única solución, ¿qué debemos hacer para mostrarlo? Entonces, primero debemos mostrar que existen soluciones. Entonces, listo. Consideremos a X como A a la menos 1 por B. ¿Cierto? Entonces reemplacemos a la menos 1 por b en la ecuación y veamos que es una solución. ¿Listo? Entonces si yo meto a menos 1 por b en la ecuación, me queda a
por A a la menos 1 por B. Ahora uso el hecho de que la operación es asociativa, entonces puedo agrupar A con A menos 1. Esto me da la identidad, me queda la identidad por B, que es igual a B. Entonces, listo. Si yo tomo a X como A a la menos 1 por B, eso es una solución a esta ecuación. Ahora veamos qué es la única solución. Entonces, uno como muestra que es la única solución. Uno asume que hay dos soluciones, es decir, asumamos que existen X y X' que solucionan esta ecuación lineal. Y vamos a ver entonces que son la misma, que son el mismo elemento. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, como ambos solucionan la ecuación, pues tenemos que A por X' es igual a B y también A por X es igual a B, ¿cierto? Porque solucionan la ecuación. Pero entonces A por X' es igual a A por X y ahora uso la primera propiedad que vimos, que es la ley de la cancelación. Entonces puedo cancelar el A y me queda que X' es igual a X. Entonces ya probamos que la ecuación AX igual a B tiene única solución. Listo. ¿Qué otra propiedad tenemos? La identidad del grupo es única. Otra vez hacemos lo mismo. Suponemos que existen dos identidades y mostramos que son la misma. Entonces, asuma que existen E y E', que son la identidad. Entonces, arranco con E. Como E' es la identidad, pues E por E' es E, ¿cierto? Pero ahora uso el hecho de que E es la identidad. Entonces, E por E' me da E'. Y concluí que E es igual a E'. ¿Listo? Entonces, listo. La identidad en el grupo es única. Solo hay un elemento que puede ser la identidad. Bien. Aparte de eso, no solo la identidad es única, sino que los inversos son únicos. O sea, para cada elemento G existe un único inverso. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el mismo truco de ahorita. Asumimos que hay dos. Entonces, asumimos que existen H y H' que satisfacen la ecuación del inverso. Es decir, que G por H es igual a H por G, que es igual a la identidad. Entonces, como estos dos satisfacen esa ecuación, pues G por H es igual a G por H' y ahora utilizo ley de la cancelación. Entonces, puedo cancelar el G y me queda que H es igual a H', ¿cierto? Eso sería una forma de verlo. O la otra es usar el hecho de que la ecuación lineal AX igual a B tiene única solución, ¿cierto? ¿Cuál sería la ecuación lineal? Pues yo cogería G por X igual a E, ¿cierto? Esta es una ecuación lineal de la forma que vimos antes y esta es la ecuación que satisface el inverso, ¿cierto? Entonces ya sabemos que como esta ecuación tiene única solución y el inverso satisface esta ecuación, entonces el inverso es único. Listo. Esas son algunas propiedades pues, para tener en cuenta cuando uno maneja grupos. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, los subgrupos. Entonces, cuando uno tiene una estructura algebraica en matemáticas, uno estaría interesado en mirar como dentro de esa estructura que yo cogí, dentro de un grupo, mirar si existen algunas como estructuras más chiquitas que sean iguales a la grande. No sé si me haga entender. Entonces, este es como el primer caso que vamos a ver, el caso de un subgrupo. Entonces, definición. Sea G un grupo. ¿Listo? Entonces yo tengo mi grupo G y entonces un subgrupo de G, ¿qué es? Pues va a ser un subconjunto de G, H subconjunto de G, tal que H es un grupo en sí mismo con la misma operación de G, ¿sí? Con la operación que hereda de G. ¿Sí? Entonces es como tener un grupo chiquito dentro de un grupo grande, pero donde la operación del chiquito es la misma operación del grupo grande. ¿Cierto? Entonces aquí pues vamos a tener nuestro primer teorema y es lo siguiente. Un subconjunto H de un grupo G es un subgrupo si y solamente si se cumplen las siguientes tres condiciones. Y es que pues ese conjunto esté cerrado bajo la operación. ¿Qué quiere decir que sea cerrado? Que si yo cojo dos elementos en el subconjunto H, es decir, G y H en H, entonces su operación, su multiplicación, G por H, vuelve a caer en H. A eso uno se refiere cuando dice que H está cerrado bajo la operación. ¿Qué más? La segunda condición es que la identidad pertenezca a H.
Y la tercera condición es que si G pertenece a H, si algún elemento está en el subconjunto H, entonces su inverso también tiene que estar en H. ¿Listo? Entonces, vamos a probarlo. Como tenemos que probar una doble implicación, pues, ¿cómo se hace esto? Primero probamos una implicación y después la otra. Lo primero que vamos a hacer es asumir que H es un subgrupo. Y vamos a mostrar de que se cumplen las tres condiciones, 1, 2 y 3. Entonces, bueno, asumamos eso. Si H es un subgrupo, entonces, por definición, casi que se cumplen las tres condiciones, ¿cierto? Porque si H es un grupo, entonces su operación, estrellita, va de H cruz H en H. Entonces, la primera condición se cumple. Como tiene que ser un grupo, pues tiene que tener a la identidad, ¿cierto? Y pues como con la operación que es H es un grupo, es la misma de G, pues la identidad tiene que ser la misma. Entonces, E por eso pertenece a H. Y, ¿qué más? Pues la tercera condición es que como H es un grupo, pues tiene que tener inversos, ¿no? Entonces, los inversos también pertenecen a H. Y listo, esa era súper fácil. Ahora tenemos la otra implicación, esta de acá. Es decir, que H sea un subconjunto que cumple con estas tres condiciones y tenemos que mostrar de que H es un subgrupo. Es decir, que es un grupo que, cuya operación es la misma de G. Entonces, asumimos 1, 2 y 3. Y queremos ver entonces que H es un grupo. Listo, entonces, estrellita, la operación de H es asociativa. ¿Por qué? Porque es la misma que tenía G. Listo. Ahora, usamos la segunda condición. E pertenece a H. Entonces, H tiene una identidad. Listo. Entonces, pues ya el segundo axioma se cumple. Y por último, como para cada elemento en H, su inverso también está en H, pues tenemos que cada elemento tiene un inverso, ¿cierto? Entonces se cumple el tercer axioma y como se cumplen los tres axiomas de grupo, H es un grupo y pues con la misma operación de G, ¿no? Entonces es un subgrupo. Bien, era pues bastante sencillo de probar este teorema. Entonces, aquí miramos algunos ejemplos de subgrupos. Bueno, cojamos a G como el conjunto de los números enteros. Primer ejemplo que tuvimos de grupo. Y consideremos a H el siguiente conjunto, 3Z. ¿Qué quiere decir 3Z? Bueno, es el conjunto de todos los elementos de la forma 3n, donde n pues es un número entero, ¿cierto? Entonces, pues veamos que H es un subgrupo. Vamos a verificar las tres condiciones que vimos en el teorema anterior. Entonces, la identidad pertenece a H. ¿Por qué? Porque 0 lo puedo escribir como 3 veces 0. Entonces, está en esta forma, en 3 por n, y listo. Entonces, ya tenemos la identidad. Ahora veamos que está cerrado. Entonces, 3n más 3m, perdón, cojo dos elementos, 3n y 3m en 3z. Quiero ver que su suma vuelve a estar en 3z. Entonces, 3n más 3m, puedo factorizar el 3. Entonces, me queda 3 factor de n más m. Ahora, n más m vuelve a ser un entero. Entonces, esto es de la forma 3 por k. Y ya concluyo que esta suma está en 3n, en 3z, perdón. Listo. Entonces, pues ya cumplimos la segunda condición. Ahora veamos la siguiente, la de los inversos. Cojamos a 3n en 3z. Entonces, su inverso es menos 3n, pero menos 3n lo puedo escribir como 3 factor de menos n. Menos n es un número entero, entonces, pues menos 3n está en 3z. Así que 3z es un subgrupo. Ese era nuestro primer ejemplo. Ahora, cojamos a G como el conjunto de los números reales, como el grupo de los reales con la suma, y a H como los enteros. ¿Esto? Entonces, H es un subgrupo de G. Esto es fácil de verificar. Ahora, sigamos con el siguiente ejemplo. Entonces, cogemos a G como los reales sin el cero y acuérdense que la operación aquí era la multiplicación. Listo. Entonces, ahora cojamos a H como el conjunto de los reales positivos. ¿Qué quiere decir esto? El conjunto de los X en R, los X reales, tales que X es mayor estricto que 0. Aquí, ¿por qué es un subgrupo? Bueno, la identidad pertenece, ¿cierto? Porque 1
que era la identidad multiplicativa, pues 1 es positivo, ¿no? Entonces 1 está en H. Si yo multiplico dos números positivos, da positivo. Entonces H está cerrado bajo la operación. Y si yo cojo un número positivo, su inverso multiplicativo, es decir, 1 sobre el número, vuelve a ser positivo. Entonces los inversos también están en H y concluimos que H es un subgrupo. Listo. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Bueno, cojamos al grupo de las matrices con la suma. Matrices n por n con entradas en los reales, ¿cierto? Y cojamos a H como el generado por la identidad. ¿A qué me refiero con el generado de la identidad? Bueno, coja el conjunto de todos los A por la identidad, donde A es un número real, ¿cierto? Entonces, si yo cojo a H de esta forma, H es un subgrupo de las matrices n por n. ¿Listo? También es fácil verificar las tres condiciones para este conjunto. Listo. Ahora, ¿qué pasamos a hablar? De los homomorfismos. Entonces, cuando uno tiene estructuras en matemáticas, en nuestro caso tenemos grupos, pues a uno le interesa funciones entre grupos que preserven justamente la estructura de grupo, ¿sí? Y entonces, pues tenemos la siguiente definición. Cojamos dos grupos, G y H, ¿cierto? Entonces, una función que va de G a H, la vamos a llamar un homomorfismo de grupos. Esto es a lo que me refería con funciones que preservaran la estructura del grupo. Entonces, un homomorfismo de grupos, vamos a llamarlo de esa forma, si para todo AB en G, ¿cierto? Si para todos dos elementos en el dominio de la función, es decir, en G, pues se tiene que la imagen de A por B es la imagen de A por la imagen de B, ¿cierto? Como en una frase, imagen de multiplicación es multiplicación de imagen. ¿Listo? Esta ecuación de acá es lo que me define un homomorfismo. Y ahora, si esta función phi además llega a ser biyectiva, entonces se le llama isomorfismo, ¿sí? Una función phi de G en H es un isomorfismo si es un homomorfismo biyectivo. ¿Listo? Entonces, vamos a definir como algunos conjuntos importantes cuando uno tiene un homomorfismo de grupos. Entonces, si yo cojo phi de G en H, un homomorfismo de grupos, tenemos los siguientes conjuntos. Ker de phi, este es ker de phi, es el kernel de phi o el núcleo de phi en español. Entonces, ¿qué es esto? Es la preimagen de la identidad. La identidad, esta sería la identidad de H, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La preimagen de la identidad es todos los elementos en G, todos los G en G, tales que al yo aplicarle phi me da la identidad del grupo H. Ese es un conjunto importante y el otro es la imagen de phi. Aquí la imagen de phi es la imagen usual, la imagen de conjuntos. ¿Listo? Bien, entonces tenemos un teorema que es lo siguiente. Si yo cojo un homomorfismo de grupos phi de G en H, tenemos lo siguiente. La imagen de la identidad necesariamente tiene que ser la identidad, ¿sí? Si yo cojo phi de la identidad de G, eso tiene que ser la identidad de H. El homomorfismo de grupos siempre tiene que mandar la identidad en la identidad. Y por otro lado, si yo cojo la inversa de la imagen de alguien, es decir, phi de G, y a eso le tomo la inversa, el elemento inverso, eso tiene que ser igual a la imagen del inverso, ¿sí? O sea, phi de G inverso es phi de G inverso. Esta ecuación de acá. Esa es la primera condición, sí, como la primera afirmación que tenemos. La siguiente es esta. El kernel de phi y la imagen de phi son subgrupos de G y de H respectivamente. Y la última, y es que phi es inyectivo, es un mapa 1 a 1, si solamente si el kernel es singleton la identidad. ¿Listo? Esta es muy útil, muy importante, se usa bastante para probar que un homomorfismo es inyectivo. ¿Listo? Entonces, probemos este teorema. Bien, queremos ver que la imagen de la identidad necesariamente tiene que ser la identidad. ¿Listo? Entonces, ¿para esto qué vamos a usar? Nuevamente, la ley de cancelación. Entonces, arranquemos con lo siguiente. La identidad de H por la imagen de la identidad
pues es la imagen de la identidad, ¿cierto? Porque estoy multiplicando a phi de E sub G por la identidad de H. Entonces, me quedo con esto, pero ahora la identidad es la identidad por la identidad en G, ¿cierto? La identidad de G es igual a la identidad de G por la identidad de G. Tengo esta propiedad de acá. Ahora, ¿qué voy a usar? Voy a usar el hecho de que phi es un homomorfismo. Entonces, esto, como phi es un homomorfismo, se parte en phi de G por phi de G, ¿cierto? Y ya, utilizo ley de cancelación. Entonces puedo cancelar phi de G y phi de G y me queda que la identidad de H es la imagen de la identidad de G, lo que queríamos. ¿Qué más tenemos? Listo. Queremos probar que el inverso de la imagen es la imagen del inverso. Entonces, arranco con phi de G inverso, ¿cierto? Entonces, como el inverso es único, vamos a mostrar de que phi de G inverso satisface la ecuación del inverso. Entonces, phi de G inverso por phi de G, utilizo el hecho de que phi es homomorfismo, entonces me queda phi de G por G inverso, pero G por G inverso es la identidad. Entonces, esto es phi de la identidad y como ya probamos, phi de la identidad es la identidad. Entonces, pues no hay de otra, como el inverso es único, de que phi de G inverso sea el inverso de phi de G, lo que queríamos. Listo, ahora pasemos a la segunda afirmación. Queremos ver que tanto el kernel de phi como la imagen de phi son subgrupos de G de H. Solo vamos a probar una porque la otra es bastante parecida. Entonces cojamos, pues queremos ver que es un subgrupo, ¿no? Entonces, claramente la identidad está en el kernel, ¿cierto? Porque ya vimos que la imagen de la identidad era la identidad. Ahora, queremos ver que está cerrado. Entonces, cojamos A y B en el kernel. Dos elementos A y B en el kernel. Entonces, veamos que A por B está en el kernel. ¿Cómo hacemos esto? Miremos phi de A por B. Entonces, como phi es homomorfismo, esto es phi de A por phi de B. Como A y B están en el kernel, ambos son la identidad de H. Esto es identidad de H por identidad de H, ¿cierto? Porque yo cogí a A y a B en el kernel. Acuérdense que el kernel era justamente la preimagen de la identidad. Y listo, la identidad por la identidad me da la identidad. Entonces ya concluyo de que A por B está en el kernel. Bien, entonces el kernel de phi está cerrado. Ahora veamos que tiene los inversos. Entonces yo cojo un elemento A en el kernel de phi y quiero ver que A la menos 1 también está en el kernel. Entonces, ¿qué hacemos? Arranco con phi del inverso. Phi de A inverso. ¿Esto qué es? Pues es phi de A inverso por la identidad de H, ¿cierto? Ahora, la identidad de H la puedo expresar como phi de A, porque A está en el kernel. Entonces, tengo esta igualdad de acá. Ahora uso el hecho de que phi es homomorfismo y me queda phi de A inverso por A. Pero A inverso por A es la identidad de G. Y ya termino, porque phi de la identidad de G es la identidad de H. Y terminé. Entonces, A la menos 1 también está en el kernel y como ya cumplí, como ya verifiqué las tres condiciones para hacer un subgrupo, entonces el kernel de phi es un subgrupo. Ahora, si quieren, pueden hacer la prueba para la imagen, es bastante parecida. Listo. Ahora queremos ver la última afirmación. La última afirmación, ¿qué es? Es que phi es inyectivo, es decir, phi es 1 a 1, si y solamente si el kernel de phi es singleton la identidad. Entonces, nuevamente es doble implicación. Entonces, cogemos la primera. En la primera implicación asumimos que phi es inyectivo. Y queremos ver entonces que el kernel es singleton la identidad. Para esto, ¿qué hacemos? Cojamos a G, un elemento del kernel. Bueno, entonces phi de G es igual a phi de EG, ¿cierto? A phi de la identidad. ¿Listo? Pues porque G está en el kernel, ¿no? Ahora uso el hecho de que phi es inyectivo. Como phi es inyectivo, esto me permite concluir directamente de que G es igual a la identidad de G. Entonces ya, ¿qué vimos de que el kernel de G estaba contenido en singleton E? Y obviamente, como singleton G, EG, como el singleton la identidad de G está contenido en el kernel, pues tengo la igualdad de los conjuntos, ¿no? Es decir, que el kernel de phi es igual a el singleton identidad. Ahora vamos para el otro lado.
asumimos de que el kernel es simplemente la identidad. Kernel es igual a singleton eg. Entonces queremos ver que phi, que es un homomorfismo, es inyectivo. Entonces, cojamos A y B, tales que su imagen es la misma. Es decir, phi de A es igual a phi de B. Ahora, puedo mandar con el inverso al otro lado. Phi de A por phi de B inverso tiene que ser la identidad de H, ¿cierto? Ahora uso una de las propiedades que ya probé, y es que el inverso de la imagen es la imagen del inverso. Entonces tengo acá phi de A por phi de B inverso tiene que ser la identidad, ¿cierto? Ahora sí, uso el hecho de que phi es un homomorfismo. Entonces tengo phi de A por B inverso es igual a la identidad. ¿Y aquí qué concluyo? Concluyo de que A por B inverso está en el kernel, que es igual, por hipótesis, a singleton la identidad, ¿cierto? Es decir, que A por B inverso es la identidad. Y ahora multiplico a ambos lados por B y me queda A, B menos 1, B es igual a la identidad por B, es decir, haciendo las operaciones, que A es igual a B. Entonces, esto me muestra de que phi es inyectivo. Y listo. Acabamos de probar el teorema. Bueno, ahora algunos ejemplos. Tomemos a phi, que va de los enteros en los enteros. Phi de z en z. ¿Qué hace phi? A n me lo manda en 2n. Bueno, entonces veamos que esta función de acá es un homomorfismo. ¿Qué tengo que hacer? Pues verificar la condición. Entonces, phi de n más m, ¿qué es? Es 2 veces n más m, ¿cierto? Pero ahora puedo aplicar la ley distributiva. Entonces me queda 2n más 2m, pero ¿qué es 2n? Es la imagen de n y 2m es la imagen de m. Entonces tengo que imagen de suma es suma de imágenes, así que phi es un homomorfismo. Pero es más, este homomorfismo es inyectivo. Veamos por qué es inyectivo. Supongamos que n es un elemento del kernel. Entonces, si n es un elemento del kernel, 2n es igual a 0, ¿cierto? Pero esto me dice que n tiene que ser 0. Y ya. Entonces, el kernel es 0 y el kernel es la identidad y phi es inyectiva. Otro ejemplo. Cojamos phi que va de z en los reales y phi de n es igual a n. Bueno, esto pues es fácil verificar de que es un homomorfismo. Lo pueden hacer si quieren. Y además es inyectivo. Es muy parecido a lo de arriba. Ahora, ¿qué más tenemos? Cojamos psi, que va de r en los reales positivos. ¿Y cuál es la fórmula? Psi de x es e a la x, ¿cierto? Recuerden que e a la x siempre es positivo, entonces este psi está bien definido. Bueno, veamos qué es un homomorfismo de grupos. Entonces yo quiero ver psi de la suma, ¿cierto? Porque en R la operación es la suma. Entonces psi de la suma es e a la x más y. Ahora uso propiedad de los exponentes y me queda que e a la x más y es e a la x por e a la y. Pero recuerden que la operación en los reales positivos es la multiplicación. Entonces esto es psi de x por psi de y. Y ya verifico de una vez que psi es un homomorfismo. Y además es un homomorfismo inyectivo. Nuevamente verificamos la condición de que el kernel es singleton 0. Entonces, cojamos un x en el kernel. Entonces, psi de x, que es e a la x, tiene que ser 1, ¿cierto? Porque 1 es la identidad en los reales positivos. Listo. Pero el único x que satisface esta ecuación tiene que ser x igual a 0. Entonces ya con esto muestro que el kernel es igual a 0 y psi, perdón, acá esto es psi, y psi es inyectivo. Bien, más ejemplos. Cojamos phi, que va de los números naturales en z partido 2z. ¿Qué hace esto? A un número natural, a un número entero, perdón, un número entero n lo manda en n módulo 2. ¿Qué quiere decir n módulo 2? Bueno, esto me va a dar 0 si n es un número par y 1 si n es un número impar. Bien, entonces, pues, ¿qué hay que verificar? Pues lo único es darse cuenta de que si yo sumo dos pares,
bueno, sí, más bien, arranquemos. Si yo sumo un par con un impar, eso me da un impar. Si yo sumo un par con un par, esto me da par nuevamente. Y si yo sumo un impar con un impar, me da par. Y esto es justamente la tabla que habíamos visto para z partido 2z. Si quieren pueden mirar atrás en el vídeo y darse cuenta de que se cumple la misma condición. Entonces, phi es un homomorfismo, pero noten de que este homomorfismo no es inyectivo, no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque todos los pares van al mismo elemento, van a 0, ¿cierto? Entonces, pues el kernel no es, mejor dicho, esa era una condición, ¿no? De otra forma de decirlo es, el kernel de phi es 2z, que no es singleton 0, entonces no puede ser inyectivo. Listo, en general, ¿qué podríamos hacer? Mandamos phi, que va de los números enteros, en z partido nz. ¿Y cuál es la fórmula? La imagen de m es m, pero visto en módulo n, este n de acá, ¿cierto? Eso me va a dar un homomorfismo de grupos. ¿Qué otra tenemos? Está f, que va de los reales positivos en los reales. ¿Y qué va a hacer esta f? Bueno, f lo tomamos como logaritmo natural de x. Veamos que esta f es un homomorfismo. Entonces, la operación en los reales positivos es la multiplicación, ¿no? Y en los reales es la suma. Entonces, pues recuerden del colegio, de las propiedades de los logaritmos, que logaritmo natural de x por y es logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Y pues ya, esto es justamente la condición para hacer un homomorfismo. Y veamos que es inyectivo. Pues nada, yo quiero esto, logaritmo natural de x es igual a 0. Y el único real positivo que satisface esta ecuación es x igual a 1. Y 1 es la identidad, entonces, en la identidad acá, en los reales positivos, ¿no? Entonces, el kernel es la identidad, el kernel es singleton la identidad, por lo tanto concluyo de que f es inyectivo. Pero además, tenemos lo siguiente. Noten ustedes de que esta f es la inversa que vimos antes del homomorfismo psi, que era e a la x. ¿Qué quiere decir esto? De que tanto psi como f son biyectivos, ¿cierto? Pues porque uno es la inversa del otro. Es decir, son homomorfismos biyectivos, por lo tanto son isomorfismos. ¿Listo? Entonces, este es como el primer ejemplo que tenemos de isomorfismo. Y bueno, con eso terminamos por el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y por favor visiten mi Patreon. Dejo el link en la descripción.